Apueste por el futuro, apueste por la energía sostenible. Y ahora los vecinos que se conecten a la red de calor antes del 31 de julio pueden acceder a las ayudas de rehabilitación energética. Supone un ahorro en la factura de calefacción y agua caliente de más del 70%. Pregunte a su administrador. Infórmese en calle Medina Celi 2 o en reddecalordesoria.es. Revi, un compromiso con Soria y con el medio ambiente. Es tiempo de fresas con nata montada, pero con la auténtica nata montada de Soria. La nata montada de Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Ribera de Soria. Bebe Silentium. ¿Cómo están? Buenas tardes. Recordarán que hace unos cuantos programas dedicamos uno a hablar de una cuestión que estaba ya entonces de mucha actualidad, que era el tema de las cláusulas suelo, dentro el tema más general de los productos bancarios. En esa ocasión ya tuve la oportunidad de explicar en qué consistían estas cláusulas y sobre todo en qué consistían las decisiones que por parte de los tribunales se estaban sucediendo ya desde hacía un tiempo y que en definitiva lo que habían venido a establecer era que esas cláusulas en la mayoría de los casos eran cláusulas que no se podían considerar válidas, puesto que suponían un abuso, digamos, de la posición dominante de una de las partes, en este caso el banco, en cuanto a la falta de transparencia sobre la necesaria información que debe tener toda persona que firma un contrato de préstamo con interés variable al cual se le ha introducido una cláusula de este tipo. Recordarán que ya entonces decíamos que no es que se tratara de contratos nulos, no, los contratos son perfectamente válidos, ni siquiera se puede establecer a priori que una cláusula de las denominadas suelo o techo suelo es una cláusula nula simplemente por ello. La nulidad venía establecida en que se había producido una generalidad por parte de las entidades bancarias en la utilización de ese tipo de cláusulas, de tal modo que se habían venido introduciendo en los contratos de préstamos hipotecarios, sobre todo préstamos con garantía hipotecaria, como una condición general más, es decir, una cláusula que no había sido debidamente explicada ni debidamente discutida entre el prestamista y el prestatario, como sí lo son otras partes del contrato, y que era por tanto una cláusula que de alguna forma se imponía al prestatario, y por lo tanto esa posición dominante pues lo que suponía es una irregularidad en esa condición general de la contratación que implicaba la nulidad de esa cláusula. Recordarán también que ya en ese otro programa que hicimos, como digo, hace unos meses, pues decíamos que
había muchísimas sentencias ya de los tribunales españoles, de los juzgados de lo mercantil, de muchas provincias de España, de todas las provincias de España, que también había de prácticamente todas las audiencias provinciales, y que incluso ya había alguna sentencia del Tribunal Supremo que había establecido esta nulidad de estas cláusulas. Lo que no estaba entonces tan claro, y es por cierto lo que motiva este segundo programa, es cuál era la consecuencia, o mejor dicho, una de las consecuencias de esas sentencias, puesto que la consecuencia primera y principal era la declaración de nulidad de esa cláusula. Se consideraba nula, por lo tanto, como si no hubiera existido, y desaparecía ese tipo de interés suelo, ese tipo de interés mínimo fijo, digamos, que se había establecido. Pero la segunda consecuencia era qué pasaba con todo aquello que se había pagado por aplicación de esa cláusula suelo. Pues ahí sí que no había unanimidad en cuanto a las distintas sentencias de los distintos tribunales o incluso audiencias, hasta tal punto que esta cuestión de alguna forma la resolvió el Tribunal Supremo con una primera y famosa sentencia de mayo del año 2013 que establecía sí la nulidad de la cláusula, pero establecía una retroactividad limitada en cuanto a la obligación del banco de devolver todas esas cantidades que se habían pagado en base a esa cláusula. Puesto que aquella sentencia lo que nos decía es que el banco solamente tendría que devolver al particular, ¿no?, al prestatario, las cantidades que éste había pagado a partir de que se dictó esa sentencia, creo recordar que era el día 9, primeros, en todo caso, de mayo del año 2013. Claro, la cuestión era qué pasa con lo que se había pagado antes, ¿no? Préstamos a los cuales se habían aplicado cláusulas suelo, que hay centenares de miles probablemente en España, que se habían pagado cantidades por cláusulas suelo anteriores a dicha sentencia, ¿no? Había ahí una especie de incertidumbre y sobre todo la pregunta cómo es posible que si se declara la nulidad de una cláusula contractual, sin embargo, las consecuencias de esa nulidad solamente sean limitadas y no sean totales. Bien, decía entonces ya que estaba pendiente de dictarse una sentencia muy esperada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que iba a resolver esta cuestión. Esa es la razón que motiva que hagamos hoy este segundo espacio dedicado a las cláusulas suelo, puesto que, como probablemente todos ustedes saben, puesto que se ha difundido muchísimo en todos los medios de comunicación, esa sentencia se dictó el día 21 de diciembre del año pasado, es decir, no hace ni siquiera un mes. Y esa sentencia del Tribunal de Justicia, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, pues había establecido definitivamente cuáles eran las consecuencias que debía tener esa declaración de nulidad de esas cláusulas suelo. Bien, antes de entrar, que probablemente ya todos ustedes saben qué es lo que ha dicho esta sentencia, ¿no? Antes de entrar en eso, ¿no?, en el fondo de la cuestión, hay una cosa que sí quiero comentarles y que probablemente eso ya no sea tan conocido. Esta sentencia es una sentencia de un órgano judicial comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las instituciones de la Unión Europea, lo que antes fue las comunidades europeas y antes también el mercado común. Bueno, pues esto, que como saben ustedes desde hace ya unos cuantos años se llama la Unión Europea, pues tiene una serie de instituciones, y una de ellas es precisamente el Tribunal de Justicia, que tiene dos salas, ¿no? La Gran Sala, que es la que ha adoptado esta sentencia, y otra que se llama el Tribunal de Primera Instancia. Otro día dedicaré un poco más de tiempo, dedicaré un espacio concretamente a explicar qué es eso de la Unión Europea y sobre todo cuáles son las instituciones de la Unión Europea, para que entendamos hoy la urgencia y la actualidad pues nos obliga a hablar de este tema de la cláusula suelo, pero quizá deberíamos conocer bien qué es eso, qué son las instituciones de la Unión Europea y por qué le estamos dando tanta importancia a un órgano judicial que no es un órgano judicial español y que incluso es una sentencia que lo que viene es a enmendar, a modificar lo que ha sido una decisión de nuestro más alto tribunal. Cuando digo nuestro más alto tribunal me refiero
a los tribunales españoles, que es el Tribunal Supremo. Y esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a establecer una doctrina distinta de la que había establecido el Tribunal Supremo. Bien, esta sentencia, ya digo que algún día me dedicaré un espacio o dos, o en fin, lo que sea necesario, a hablar de la Unión Europea. Pero esta sentencia se dicta en el marco de un procedimiento típicamente comunitario, típico del derecho comunitario, que se llama el procedimiento prejudicial, antes se llamaba la cuestión prejudicial, y que es un procedimiento que, explicado muy brevemente, tiene por objeto determinar, previa petición de un órgano judicial nacional de un Estado miembro, en el marco de un procedimiento judicial nacional, si alguna norma de ese Estado colisiona con alguna norma del derecho comunitario. Es decir, que todo juez de un Estado miembro, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, en este caso todo juez español, está obligado, o bien de oficio, o bien porque así lo plantee cualquiera de las partes, a someter a la consideración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Luxemburgo, una posible colisión entre normas de derecho interno o extensible también a decisiones judiciales de derecho interno, en todo caso entre el derecho nacional y el derecho comunitario. Y el Tribunal de Justicia lo que hará a través de ese procedimiento prejudicial o cuestión prejudicial es precisamente determinar si existe esa colisión entre el derecho nacional y el derecho comunitario y por lo tanto cómo debe resolverse, decisión que luego se trasladará a ese procedimiento judicial del Estado miembro del cual nació esa solicitud. En este caso concreto de este tema de la cláusula suelo, en estos momentos tan difíciles y complicados a causa del COVID-19, Mapfre se ha querido posicionar al lado de la sociedad. Para ello ha sacado un seguro de salud para que las personas puedan tener un seguro de salud privado a un precio asequible, ya que tiene un descuento de hasta un 40%. Asimismo, ha creado un fondo de pensiones socialmente responsable que puede ser garantizado, dato muy importante teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados. Infórmate en la oficina Mapfre de Olvega. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor, el sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Están acumulados tres procedimientos prejudiciales, tres procedimientos distintos que se habían planteado por otros tantos órganos judiciales españoles. Uno era un juzgado mercantil de Granada, otro creo que era la Audiencia Provincial de Alicante, dos de la Audiencia Provincial de Alicante. Y esas cuestiones que se habían planteado por parte de estos órganos judiciales españoles, pues al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo resuelve. Quizá lo más importante que tengamos que saber es por qué una sentencia de un tribunal que no es un órgano judicial español, que es en este caso un tribunal de la Unión Europea, es un órgano judicial comunitario, ¿por qué prevalece sobre, en este caso también, una sentencia de un órgano judicial español y además nuestro más alto tribunal como es el Tribunal Supremo? Pues a pesar de que otro día podamos desarrollar más este tema, la respuesta es muy sencilla. Por el hecho de que España es miembro de la Unión Europea, se le aplican una serie de principios. Entre otros, uno de los principios más importantes, que es el principio de la primacía, según el cual el derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional, sobre el derecho español. Y lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es interpretar la posible colisión entre el derecho español o una decisión judicial española y el derecho comunitario. Por eso esta sentencia es tan importante, porque es una sentencia que nos resulta de aplicación. Lo que hace esta sentencia, claro, y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el derecho comunitario? Pues tiene que ver muchísimo, porque lo que hace esta sentencia es analizar si resultan aplicables al derecho español una serie de cláusulas establecidas en una directiva. Ya explicaré otro día qué es una directiva, es un tipo de norma comunitaria. Habrán oído muchas veces hablar de la directiva. Bueno, pues entre una directiva del año 93, que es la directiva 93/13,
que es sobre condiciones, cláusulas abusivas de los contratos, etcétera, y el derecho español. Y la cuestión prejudicial es si la decisión adoptada por esa sentencia del Tribunal Supremo en el año 2013 de limitar la retroactividad del pago de la devolución, mejor dicho, de lo que se había pagado por la cláusula suelo, limitarla solamente al año 2013, es o no conforme con esa directiva que estamos hablando del año 2013. Y al final la conclusión a la que llega esta sentencia es que no es ajustada, y me van a permitir simplemente, no les voy a leer la sentencia completa, ¿no? Pero sí me van a permitir que les lea simplemente un parrafito, que es el párrafo el 61, que nos dice: de las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1 de la Directiva 93/2013 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar en principio que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Es contundente la declaración que hace, por tanto, el Tribunal de Luxemburgo, y es contrario, por tanto, a lo que había dicho nuestro Tribunal Supremo. Nuestro Tribunal Supremo sí que había establecido en esa sentencia del año 2013 y en alguna sentencia posterior que también que no ha estado exenta de polémica, lo que había dicho es que, siendo la cláusula abusiva, sin embargo, la obligación del banco de devolver todo lo pagado no era total, sino que era parcial, era limitada en el tiempo. Lo que nos viene a decir el Tribunal de Luxemburgo es que cuando una cláusula es nula por abusiva, las consecuencias tienen que ser restituir a la persona en la situación que se encontraba antes de producir efectos esa cláusula, es decir, devolver la totalidad del dinero que había pagado como consecuencia de esa cláusula. Es extraordinariamente importante esta sentencia, y lo que es más importante, las sentencias que resuelven cuestiones o procedimientos prejudiciales como es esta, de hace menos de un mes, no llega a un mes todavía, crea jurisprudencia comunitaria, es decir, es aplicable en todos los Estados miembros, y por lo tanto los tribunales de justicia de todos los Estados miembros tienen la obligación de aplicarla en todos los procedimientos en los cuales estén planteando cuestiones de este tipo. Al final de lo que se trata es de establecer el control de transparencia material, es decir, no tanto si una cláusula está más o menos bien escrita y está más o menos clara, sino de si el contenido de esa cláusula había sido debidamente explicado al ciudadano, que había tenido la oportunidad de conocerlo como algo propio y no como algo general, metido ahí, disfrazado entre toda esa maraña de cláusulas y textos y letras que vienen en un contrato de este tipo. Estos no son contratos sencillos, los contratos de préstamos hipotecarios, y por lo tanto el control de transparencia material corresponde a los tribunales, y el tribunal es el que tiene que resolver sobre esta cuestión. Bien, ¿qué hacemos ahora ante esta sentencia? Probablemente hayan oído todos ustedes hablar de la reacción que ha tenido el Gobierno de España, y que está previsto que se apruebe a través de Real Decreto, ¿no? A través de una norma que se denomina Real Decreto, una norma dictada por el Gobierno, arbitrar un sistema para que los ciudadanos, previamente a acudir a los tribunales, pues puedan hacer la reclamación directamente al banco, el cual tendrá que resolver en un plazo breve que se establezca, etc. La semana pasada parece que iba a aprobarse este Real Decreto y ha quedado de momento ahí suspendido. En fin, hay unas versiones, hay otras, cuáles puedan ser las implicaciones fiscales que ello pueda tener, que realmente no había ni siquiera tiempo para poder luego materializar este sistema, y requiere de un poco más de tiempo para organizarlo, que ni siquiera se había tratado esta cuestión con los representantes de la banca o los representantes de consumidores, etc. Bueno, parece ser que antes o después ese sistema, ese Real Decreto, va a ser aprobado. Residencias para Mayores La Torre.
empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector. Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para mayores La Torre. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com. Martínez Romera. Nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Barnuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico, placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes, calefacción individual de gas, madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. ¿Hay que esperar a que se establezca o hay que esperar o no, o se puede reclamar directamente? Bueno, yo creo que depende un poco en la situación que cada uno esté. Desde luego, yo lo que aconsejo a toda persona que tenga un préstamo hipotecario con una cláusula de este tipo, ¿no? Con una cláusula suelo, yo lo que aconsejo es que realmente estudie la posibilidad, o piense, mejor dicho, la posibilidad de poder reclamarlo. Yo creo que es lo que hay que hacer. Para ello lo que aconsejo es que se ponga en manos de un abogado, de un profesional, que le podamos estudiar el contrato, analizar esa cláusula, ver las características particulares, puesto que no se excluye el estudio particular de cada caso, aconsejar qué es lo que más le conviene, calcular incluso, aunque sea aproximadamente, cuál es la cantidad que podría reclamar y desde luego iniciar una reclamación. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Esperar a que se apruebe este Real Decreto, bueno, pues eso el abogado al que se consulte también le puede tramitar esa reclamación ante el banco, preparar la documentación, redactar, rellenar ese escrito que se planteará y que todavía no sabemos en qué términos o cuáles van a ser las características, pero en todo caso aconsejar al ciudadano, o incluso todo aquel que quiera y esté ya en posibilidad y no quiera esperar a que se apruebe esa actuación administrativa, pues iniciar una reclamación judicial ante los tribunales, ya digo, siempre previo asesoramiento de un abogado, porque es importante que se vea cada caso concreto. No todos los casos son iguales, ya lo dije en el anterior espacio, no todos los casos son iguales, ni todos los clientes son iguales, ni todos los consumidores son iguales, o incluso si se tiene o no se tiene la condición de consumidor, pero en todo caso plantearse la posibilidad de poder reclamar, que yo creo que es lo que debe hacerse. Espero que esto haya aclarado un poco más todavía esta cuestión de las cláusulas suelo, ya que en el espacio anterior dejamos ahí un poco en el aire que no sabíamos qué es realmente lo que iba a resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya sabemos lo que ha resuelto, además de forma muy contundente, y por lo tanto esa recomendación que entonces hacíamos de que todo aquel que esté en esa situación pues se plantee la posibilidad de reclamar, pues ahora lo hago con más contundencia si cabe. Otra cosa es que luego, una vez que uno plantee su reclamación, si quiere previamente ante el banco, pues el banco le pueda ofrecer distintas opciones y a cada uno es libre de que le puedan interesar más una opción u otra, pero esto ya es la segunda cuestión. En principio, todas esas decisiones posteriores, todos esos acuerdos posteriores que se puedan alcanzar con el banco o incluso no llegar a ningún acuerdo y que sea un tribunal el que deba resolver, todos ellos, como digo, estarán sustentados en la idea cierta de que hay una irregularidad en esas cláusulas, y eso es lo que da derecho a reclamar, porque en definitiva de lo que se trata es de que un contrato, un préstamo que el particular había firmado convencido de que lo que estaba haciendo era firmar un préstamo con interés variable, pues al final, por aplicación de la cláusula suelo, lo que ha sucedido es que se ha convertido en un préstamo con interés fijo, que eso no es lo que se había querido y eso no es lo que se había firmado. Y por lo tanto eso es lo que da derecho a reclamar. Luego ya se puede llegar a múltiples soluciones, acuerdos o no, simplemente ir hasta el final y que resuelva el tribunal. Pero en todo caso, la convicción de que lo que se está reclamando es algo que en mi opinión es justo, porque no es lo que en su día se había querido por una de las partes del contrato, como es el ciudadano, el cliente del banco, el particular.
Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias y hasta otro día.